Hola, recibe un caluroso saludo. ¿Cómo están? Dios me los bendiga y es mi deseo siempre que seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Si estás en Guatemala, ven, visítanos a nuestro servicio presencial. Será para mí un honor el poder estrechar pues mi mano, mi abrazo y poder bendecirte igual el de mi esposa. Bien, ahí donde estás, vamos a orar y posterior a preparar el corazón con el canto que tengo listo para ti. Padre, gracias te doy, Señor, por tu provisión eterna. Tú nos das no solo el sustento, sino nos das el abrigo, nos das tu palabra, nos das, Señor, el consejo. Sigue dándonoslo, Señor. Te ruego, Padre, atiende al que tiene necesidad hoy de una respuesta. Y desde ya, Señor, que tu palabra llegue al corazón, a lo profundo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adoremos juntos. Por amor dejaste el cielo al venir y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti. En esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti y en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor.
Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque podemos decirte, mi corazón está en ti confiado. Puedes decirle en este momento, Señor, no hay palabras para poder decirte cuánto pienso en ti. Señor, que podamos nosotros continuamente preparar todo nuestro ser para buscarte y desearte. Por eso te adoramos, Señor, te exaltamos. Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor y digno sea de ser adorado y exaltado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Voy en este momento a orar por aquellas ofrendas que han llegado a este ministerio y quiero pedirle a Dios que Él pues prospere, haga eco a lo que dice la Escritura con relación al dador alegre. Ahí donde estás. Si tú eres uno de estos, solo cierra tus ojos y pon tu ofrenda en tu mano o la intención. Padre mío, por lo que tú me das, te ofrezco, dile. Tú me abundas, aquí te doy de tu abundancia. Tómalo, Señor. Tómalo, recíbelo. Que suba como olor fragante, Señor, allá contigo. Te lo pido, mi Dios. Gracias te doy por esta abundancia. Bien, y Padre, por la autoridad que me das como ministro, como siervo, yo bendigo toda esa semilla y hazla multiplicar al 100 por 1, Padre mío. Y levántate cuidando, guardando y prosperando todo lo que el dador alegre pone en su corazón. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hoy tengo un tema que es como una continuación de lo que hemos estado recorriendo a través de la importancia de estar en la presencia del Padre, y hemos aprendido que al estar en su presencia hay, le llama la Escritura, existe una transformación. Y aquellos que pues son transformados ya no son iguales. Vimos la importancia de cómo es que Obed-Edom fue transformado al tener el arca del pacto un tiempo en su casa, y cómo es que esa transformación impactó a los suyos, a sus hijos, a su familia e inclusive a la ciudad de donde él era originario, que es Gat, que era Geteo. De esta manera, pues hoy quiero yo mostrarte lo que la Escritura hace en relación a lo que puede transformar, cómo transformar nuestra vida. Y hoy, pues, la transformación que tengo es con relación a la mente. La Escritura habla de que nosotros con nuestros pensamientos tenemos que batallar, tenemos que levantarnos en armas y tenemos que ser fortalecidos para poder vencer todo pensamiento de mal o que nos aleje del Señor. Y este es uno de los conceptos que habla la Escritura acerca de la importancia de cómo nosotros debemos renovar, la importancia de renovar la mente. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice de esta manera: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Hemos aprendido en enseñanzas anteriores que la palabra transformación es una palabra griega que es metamorfo, como una metamorfosis, como que es un cambio, no solo
de mente, sino hasta corpóreo, o sea, completo, transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, puedes imaginar, si yo logro renovar mi forma de pensar, entonces como que Dios viene y dice, me es más fácil, me es como que me permites yo poder depositar dentro de tus pensamientos mi voluntad. Y de esta manera puedes hallar una voluntad buena, aceptable y la perfecta voluntad. Que esto es un ascenso. O sea, primeramente Dios empieza trabajando en nosotros para que encontremos que lo que Dios opera en nosotros es bueno. Posteriormente, con nuestra andar, nuestra conducta, nuestra forma de responder ante esa forma que Él puso en nuestro corazón, Él lo acepta. Entonces Él dice, primero fue bueno, ahora Él lo acepta. Y después, si ya empiezas tú a crear esta acción en un hábito, en una forma de vida que se vuelva parte en ti, vida, prácticamente encuentras la voluntad perfecta en Dios, porque prácticamente Él dice, lo que yo hago en ti, tú lo reflejas. Qué lindo esto, ¿verdad? Y entonces viene uno y dice, bueno, entonces si el secreto de esto es poder renovar mi mente, quiere decir que tengo que renovar mis pensamientos. Hemos visto cómo es que los pensamientos tienen que ser prácticamente renovados en la vida del creyente. Porque dice que el pensamiento pues entra con nuestra forma cuando oímos, inclusive cuando vemos, ¿verdad? Lo que percibimos, y esto pues de la mente se baja el corazón y el corazón baja la conducta, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros comenzamos a reflejar de lo que abunda en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y cómo puedo yo empezar a cambiar estos pensamientos? Porque realmente nosotros somos bombardeados por muchos pensamientos. Con quien te encuentras tiene una forma de pensar diferente y él te da el input que uno recibe de cualquier persona puede afectar nuestra forma de pensar. Bueno, entonces prácticamente esto es lo que hoy vamos a recorrer. Cómo mejorar nuestra forma de pensar para poder renovar nuestra mente. Entonces, en Filipenses, capítulo 4, verso 8, encontramos esta expresión que Pablo recita de esta manera. Por lo demás, hermanos, mire cómo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, como dice, en esto pensad. Entonces, miremos ahorita como por espejo. Si yo tengo que llenarme de cosas que van a edificar mi vida, porque pues esto es lo que va a renovar mi forma de pensar, entonces por espejo yo diría, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Quiere decir que si algo no es verdadero, quiere decir que todo lo que tiene una connotación de mentira. Entonces todo lo que pareciera una mentira, yo tengo que poner como filtros. Y eso es muy importante porque a veces uno, de lo que uno lee, no solo en sus redes, sino lo que uno escucha, tal vez de alguna persona que le está haciendo uno algún comentario. Por ejemplo, ahorita recuerdo que en estos días un amigo mío se encuentra, me estaba contando que él tuvo
tuvo una relación y se reunió con alguien que yo conozco. Y cuando empezaron a hablar de mi persona, esta persona le empezó diciendo, sí, pero es que él realmente se despidió de mí, me dio la espalda y nunca me volvió a ver. Y ahora que él me habló, y él estaba extrañado, pero lo lindo es cuando alguien lo conoce a uno, porque él sabe, Chito no es así. Y él me preguntó, fíjate que esto fue lo que me dijo. Y yo le dije, por supuesto que eso no es verdadero, ¿verdad? Yo con él ya me reuní y tuvimos una larga plática acerca de cómo es que yo, pues, de alguna manera, pues, quiero tener paz con él, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo vengo y rechazo ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Pero dice, todo lo honesto, que es lo contrario a lo honesto, es pues todo lo que es deshonesto o lo que no es íntegro, lo que no es correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rechazar ese tipo de relación o de pensamientos. Todo lo que es injusto, todo lo que no es puro. O sea, lo que no es puro quiere decir que sea corrompido. Y es curioso porque aquí en Guatemala estamos ahora en elecciones y encontramos que uno dice, ¿cuánto no desearía que los candidatos tuvieran esta forma de expresarse? Verdadero, honesto, justo, puro, ¿verdad? Pero al contrario, el comentario es de que no es muy puro. O lo amable. ¿Cuál es la diferencia de amable? Pues el tener algún corazón que no agresivo. Y acuérdese que la escritura dice que la blanda respuesta hace opacar cualquier ira. Entonces, cualquier respuesta que uno tenga tiene que ser amable, porque si yo respondo de la misma manera como me hablan, lo único que voy a hacer es echarle leña al fuego. Y todo lo que es de buen nombre. O sea que si usted sabe que algo no tiene credibilidad, mejor averigüe. Y lo que no tenga virtud y lo que no tenga alabanza. Qué lindo, porque aquí encontramos un listado de cosas que aquí uno se pasa, como decimos, ¿verdad? Aquí me está pasando el tren. Todos nos encontramos la cola machucada en algo. Pero el anhelo es, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero tener tu forma de pensar. Y esto es lo que Pablo les hacía ver a los discípulos, a sus discípulos y en las cartas que él escribió. Que nosotros anhelemos, deseemos tener la forma de pensar de nuestro Padre Celestial o de nuestro buen Dios. Y la forma como él lo dijo en 1 Corintios 2:16, léalo, dice, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, si uno quiere conocer más de la voluntad de Dios, que es, acuérdese, buena, agradable y perfecta, tengo que empezar a alimentar mis pensamientos, a renovarlo con las características que vimos hace un rato, pero con el deseo de decirle, Señor, que tu mente, que tu forma de pensar sea la mía, Señor, que yo sea tal como tú eres. Porque si nuestro anhelo es de, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero pensar como tú, vamos a empezar a reflejar, a despedir el olor, como cuando estábamos viendo en el estudio Cantar de los Cantares, que el olor que vamos a despedir, ese aroma es de Jesucristo, por medio de los pensamientos que tenemos y nuestras palabras, que es como que si Él fuera. Fíjese que Proverbios hace un comentario, hay una expresión que dice, de la forma como tú piensas, tú te puedes convertir a esos pensamientos. Entonces él aquí en Proverbios 23 habla acerca de la avaricia, porque Dios de alguna manera no le agrada al avaro, porque el avaro no piensa en el pobre, en el avaro no piensa en su familia, el avaro
no piensa inclusive en el reino de Dios, sino que su mano siempre está cerrada, puño cerrado, le dice. Entonces, aquí hay una relación donde dice, ten cuidado cuando te juntas mucho con el avaro y te empiezas a alimentar de su forma de pensar. ¿Por qué? Porque viene y dice este verso 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento? En su mente, tal es él. O sea que tú empiezas a convertirte, al darle mucho eco a las palabras de aquel que tiene una forma, una conducta, tú te puedes convertir a esa conducta por tanta palabra que entra que sale de él a tus pensamientos, ¿verdad? Entonces aquí él dice, por ejemplo, si uno está con un avaro, él te va a decir, come y bebe, te dirá, pero aunque él te trate de ofrecer algo, su corazón no está contigo porque él siempre quiere ver que te saca. ¿Por qué? Porque en su forma de pensar ya está para que te refleja lo que él es, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar de que cómo es que uno se puede entonces contagiar, pues, de las gotas continuas, llamémosle, esa gota perenne que uno está absorbiendo con lo que uno oye, lo que uno ve, pues llega a ser parte de tu forma de ser. Quiero contarle una historia. Esta es una historia muy particular que le pasó a David el rey. Cuando David estaba muy joven, él era el menor de sus 7 hermanos. Él prácticamente no era hijo de padre y madre, sino solo de papá. Entonces era, llamémosle, un entenado. Y por esa posición, él únicamente cuidaba las ovejas. Él era, como decir, el pastor de la casa. Y era el mandamás. Por ejemplo, entraron en guerra y el padre manda pues a los mayores a representar a la familia en el ejército del rey. En ese entonces el rey era Saúl. Padre viene y dice, hay que enviarles comida, y le dice a su hijo David, llévales comida a los muchachos. Está bien. Cuando David llega, encuentra un panorama que a él lo asombra, porque encuentra un ejército que en lugar de estar en formación de batalla, estaba como en formación de la retaguardia, estaba como que escondido. Yo la palabra que utilizara ya estaba amedrentado. Entonces, David se sorprende, ¿verdad? Y sobre todo, porque de repente mira a un gigantón, que usted ya sabe la historia, que se llama Goliat. Empieza él a decir una sarta de amenazas y condenatorias acerca del ejército de Israel. Pero mire cómo dice la escritura con relación a la estrategia que utilizó este gigante o el pueblo de los filisteos para tener cautivo la forma de pensar de un ejército y de Saúl su rey, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice en 1 Samuel capítulo 17, verso 16. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, mire, yo he oído que, bueno, incluso lo he practicado, que si uno quiere cambiar un hábito, repite una acción diariamente, y que si en 21 días tú repites una acción, logras crear un hábito. Imagínate 40 días de que se levanta este gigantón a decirles: ustedes son un pueblo cobarde, ustedes son puras saltamontes, puras cucarachas, ustedes no tienen el valor, que es alguien que se levante a pelear contra mí.
todos los días. Y dice en el verso 24, tal como usted lo mira en su pantalla, dice de esta manera: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué es tan elocuente este tipo de escritura? Porque realmente lo que tú oyes continuamente te define. Tú empiezas a hacer lo que tu pensamiento te dice que tú eres. Si este gigantón continuamente les estaba diciendo que ellos eran un pueblo amedrentado y temeroso, pues eso es lo que ellos se creían. El pueblo de egipcio, los hebreos cuando estaban en los hebreos cuando estaban en Egipto, dice que los egipcios continuamente salían con un yugo y les ponían cargas continuamente para decirles: ustedes son esclavos, ustedes son esclavos. Y ellos no se habían dado cuenta que ellos superaban en número, porque los mismos funcionarios egipcios, ese era su temor. Si estos se llegan a dar cuenta que nos superan en número, pues prácticamente pueden borrar la nación de Egipto. Si el pueblo hebreo se da cuenta. Y usted sabe que en el caso de David, cuando David venció a Goliat, y dice que él se levantó en armas, y con la espada y con la cabeza, tenemos la victoria. Eso animó tanto a los hebreos que ellos, dice que en una sola corrida vencieron a todos los filisteos. O sea que ellos no se daban cuenta que ya tenían la victoria en sus manos. Lo que hace un pensamiento, lo que hace una declaración. Sabe que el Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, eso es lo que trata de hacer con nosotros. Él trata de sacar un dedo acusador. Por eso se le llama el acusador de los hijos de Dios, de los escogidos. Porque él viene a recordar, a acusar, a decirte: ¿y cómo tú quieres levantar las manos si ya el día de ayer, ¿qué hiciste? Tal cosa hiciste estando allá en lo privado, o con tal amigo, o en el carro. ¿Cómo le respondiste al que venía en el otro carro, en el otro vehículo? Entonces uno viene y uno está aquí adorando, y cuando empieza el enemigo a acusar, ¿qué hace uno? Ay, tienes razón. Ay. Por eso es que el Señor nos dice: tenemos que aprender a batallar contra el enemigo. Es una batalla, es una guerra de la mente. Si bien es cierto que la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de los gobernadores celestes. Nuestra lucha es contra los espíritus, y el enemigo viene a utilizar esa forma espiritual para bombardear nuestra mente. En otro verso, como lo encontramos aquí en la pantalla, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, mire cómo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, no son terrenales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué lindo el poder, si lográramos entender que nosotros con el Señor ya somos mayoría. Dios ya nos dio la victoria. Por eso esa es la batalla de la fe. El tener la certeza, la convicción de esperar de lo que se espera y de lo que no se mira. Es continuamente una batalla en la mente. ¿Por qué? Porque la mente reacciona con
realidad, con lo que mira, con las circunstancias. Y Dios no opera así. Dios opera con sus promesas. Y ahí es donde nosotros debemos decir, mis armas son las promesas de Dios. Esa es como la espada. La espada de Dios es como su palabra, que tiene de dos filos, que penetra y parte el alma y las intenciones del espíritu para poder llegar hasta el tuétano, hasta el centro de los huesos, para que decirte, yo estoy contigo, pero utiliza mis armas. Utiliza las armas poderosas para destrucción de fortalezas. Ahora, ¿de qué fortalezas estamos hablando? Y son esos pensamientos o de argumentos o de altivez. Menciona la Escritura que habla de María como es como soberbia, que a veces dice, con los que nos encontramos continuamente, ¿y dónde está tu Dios? Ahí estás con tus problemas. ¿Y dónde está tu Dios? Y empieza uno, sí, yo le he clamado y Dios no me responde. Y Dios te diría, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué no esperaste? Mire cómo dice el verso que sigue en 2 Corintios 10:5, que es lo que miramos cuando son nuestras armas o nuestras fortalezas. Entonces dice, la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas que hay que derribar? Derribando argumentos y toda altivez, porque esa es la soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta última expresión a mí me da una chispa, como decirte, de esperanza, porque dice, llevando cautivo todo pensamiento, quiere decir que si tú estás en medio de una necesidad, tú estás en medio de un clamor, en medio de, tú has estado derramando tu alma esperando una respuesta. Y de repente, ya no aguantas más y empiezan los pensamientos diciéndote, ya viste, desde que eres cristiano, tu vida es peor que antes. Ese tipo de pensamientos que van contrario a la obediencia a Cristo, ¿qué hay que hacerlos? Derribarlos. Pero para poderlos derribarlos es como decirles, Señor, hay un pensamiento que me dice que me cuesta confiar, creer que tú me vas a responder. Y yo sé que en el fondo, yo sé que tú me responderás, pero hay algo que me dice que no vas a responder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es, pues yo te agarro pensamiento. Aquí te agarro cautivo y te voy a llevar a los pies de Jesucristo. Porque en Cristo nosotros ya tuvimos esa victoria. Para que tú sepas que nosotros ya hemos sido victoriosos en Él. Y mira, yo lo que te puedo asegurar es que en Cristo Jesús, si tú logras agarrar cada pensamiento que te dice, no puedo, que te dice, vas a seguir siendo y te empieza a recitar muchos hábitos que quieres cambiar y se los pones a los pies de Jesucristo, sucede algo en nosotros, como que nos llenamos de esperanza, nos llenamos, nuestro carácter cambia y el enemigo se asusta. Él cuando mira a uno que empieza a encontrar su identidad, ¿sabes? Él viene y como que empieza a chiflarle a todos los que están alrededor, tírenle más dardos, tírenle más situaciones donde no encuentre su identidad, donde no encuentre quién es Él en los ojos de Dios. Por eso es que Pablo, tratando de decir esto más adelante, decía, tengan cuidado, porque si algo quiere hacer el enemigo es desviar nuestra forma de pensar. Cuando ya nosotros logramos tener la victoria, va a querer desviarlo.
Y eso es el ejemplo que vemos en 2 Corintios 11:3, que él decía de esta manera. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la pasión de Cristo. Ahí donde está, repite conmigo. Batallaré contra las fortalezas que se levanten contra la devoción a Cristo, contra la obediencia a Cristo. Todos estos pensamientos que me desvíen del propósito de Dios, los voy a tomar cautivos y los voy a sacar de mi vida. Voy a levantarme, a creer que Dios me levantó para ser una persona diferente, para ser una persona que no se deje influenciar. Es muy fácil el no dejarse influenciar. Ahorita cuando uno mira las propagandas que utilizan los diferentes funcionarios o personalidades que están peleando por una candidatura, uno se sorprende cómo es que ahora por medio de las redes, antes no, esto no se apreciaba antes, porque antes uno miraba propaganda pues en las calles, en el periódico, pero uno no miraba la reacción de la gente. Pero ahora sale por ejemplo, algún anuncio propagandístico de propaganda de alguien, y rápidamente se levantan un montón de comentarios a favor y en contra. Y las redes se convierten virales porque aquellas que tienen muchos reenvíos, llamémoslo así, son las que se vuelven más repetitivas y les llegan a las redes de todo el mundo. Y el problema es que uno como que se participa de ese rumor o de ese chisme en contra de alguien más. Y esto es algo que lo que viene a hacer es solo contaminar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Le quiero contar. David, el rey, cuando ya pues era mayor, él tuvo una de las, llamémosle, traiciones de las más serias que puede tener una persona. Y fue de su hijo mayor, bueno, era uno de los mayores, el tercero, Absalón. Y dice que Absalón logró persuadir a muchos principales de la ciudad y logró levantar un ejército. Y él salió y dijo, voy a sacar a mi padre del reinado. David con su ejército lo pudo haber vencido, pero él tomó la decisión de salir. Dice que Absalón hizo las cosas crueles, nefastas, inmorales, porque desde un tejado empezó a aprovecharse de las esposas de David. Bueno, no esposas, sino las concubinas, que en ese entonces eran como las princesas. Cuando David estaba retirado, dice que él empezaron a llegar rumores de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y mire este rumor que es muy interesante y dice de esta manera. Segunda de Samuel 13:30. Aquí está. Estando aún ellos en el camino, o sea, David saliendo, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos, se echó en tierra y, ¿sabe? Solo por hacerle eco a un rumor, de una vez contagió a todo su equipo, a todos sus siervos, y estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y yo puedo imaginarme que con ese gesto
también todos los que estaban acompañando empezaron a llorar. No fue sino hasta, no dice cuánto tiempo, pero yo puedo imaginarme, tal vez un día o no sé. Llega alguien y dice, no le hagas caso a los rumores, porque también se oye que tus hijos están bien. Entonces viene David y se levanta y ahí él cayó en cuenta, diciendo, qué fácil es dejarse llevar por un chisme o un comentario o un rumor. Y el problema es que a veces uno, con esos chismes que dice la Escritura, que son como, la lengua es como un fuego que puede arder, al inicio es un fuego pequeño, pero puede hacer arder grandes bosques, dice. La lengua es como un pequeño timonel, pero mal usado el mismo timonel puede ser de un gran barco, de cosas de mentiras. Ideal sería que fueran de bendición. Ten cuidado de lo que nosotros estamos alimentando nuestra mente. Y sobre todo de lo que hacemos participar a otros. De lo que vemos, leemos. Porque alguno dirá, es que yo soy comunicador. Ah, ¿cómo no, mi señor periodista? Claro que sí. Si te llaman a ser periodista, podemos saber que eres alguien que valida una información y que la hace viral porque es real. Pero si tú solo vienes y tratas de reenviar y compartir cosas que no tienes la seguridad, la convicción, te vuelves partícipe de un rumor o un chisme. Y hay rumores que pueden desviar el corazón de alguien. Bien, dice la Escritura que nosotros tenemos que ser como, ahí sí que dice la Escritura que hay de aquel que siendo él como el que está en una torre protegiendo ese lugar donde él tiene la obligación de proteger, si no logra proteger con veracidad y hay alguien que muere por su falta de previsión, esa sangre le corre a uno. O sea que en otras palabras, no estoy diciendo que tú no compartas, no hables de Jesús. Claro, si algo tú puedes hacer es hablarle a todos sus alrededores de la importancia de buscar al Señor Jesucristo y que lo tengan en su corazón. Pero mandar un rumor que puede provocar que alguien se aleje de los caminos de Dios, su sangre puede correr sobre ti. En el sentido de que puedes tener tú una amonestación de parte de Dios el día de mañana. Por eso es tan cuidadoso el cuidarnos de los rumores o los chismes. Pero usted me dirá, pero ahorita es muy difícil, ¿cómo podemos ir? Donde uno, bueno, mire, a mí me pasaba, yo cuando estaba en lo secular, íbamos a la cafetería o íbamos a cualquier tipo de reunión, estaba pues las conversaciones previas y a veces salían pero si cuando habían cosas, por ejemplo los que empezaban contando chistes, si habían chistes que le llamaban cristianos, yo prefería levantarme y hacía notar mi desagrado de que no estaba de acuerdo con ese tipo de comentarios. Entonces, nuestro sí debe decir sí y nuestro no, no. Porque de esta manera nosotros reflejamos nuestra forma de pensar que está llena de lo espiritual. Y bien dice la Escritura que nosotros tenemos que ser espirituales para poder discernir lo que es correcto. Porque cualquiera diría, ¿y cómo podemos decir si uno se contamina donde quiera que vaya? Sí, pero mire cómo dice la Escritura con relación a esto. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11, dice de esta manera. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu? O sea que, sino el espíritu del hombre que está en él.
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí está hablando de que si uno es espiritual, si uno le ha permitido que el espíritu de uno haya sido vivificado por la presencia de Cristo en el corazón, en nuestro espíritu se ha conectado con el de Dios, por supuesto, nuestro espíritu puede tratar de hablarle a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean, pues, amables, puros, justos, verdaderos, como lo que hablamos hace un rato. Y si nosotros desarrollamos esa actitud, lo único que podemos provocar es que los pensamientos de Dios empiezan a brotar en nosotros. Pero dice este mismo capítulo, este mismo verso en los versos posteriores. Mire cómo dice. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, somos como creyentes, hemos recibido el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, como yo aquí te digo, tu forma de lo que tú has recibido y tu forma de hablar delata realmente qué es lo que tu espíritu se ha llenado. E inclusive, en versos anteriores dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque el hombre natural sin Cristo, que no ha tenido ese toque del Espíritu Santo, para él esto es locura, o llamémosle ahí, nos va a llamar, son estos panderetas, estos son religiosos, estos son tatachines. Para él esto es religión. Y aquí lo que estamos viendo, Pablo lo que está diciendo es, no se trata de que tú trates de evidenciar una religión, trates de evidenciar una conducta por medio de tus palabras espirituales que salen de pensamientos espirituales. Entonces, Señor, lléname de tu forma de pensar. Y es un conflicto, es una lucha. Claro que es una lucha. Te quiero contar ahorita esta historia muy interesante, muy linda. Todos sabemos la historia de Jonás. Bueno, Jonás dice que Dios le dijo, ve y sentenció a Nínive, que la va a destruir. Y Jonás dijo, no, yo no voy. Y él no fue porque conocía en su pensamiento cómo era Dios. Y por eso es que no fue. Pero su problema es que él actuó en desobediencia, porque si era profeta era enviado por Dios. Entonces, cuando Jonás, al final del capítulo, cuando Dios le dijo, ¿por qué me desobedeciste? Porque terminó Jonás, bueno, está la historia, la ballena llegó a Nínive, sentenció a Nínive, ¿y qué? Si Nínive se arrepintió y Dios perdonó a Nínive. Y eso enardeció a Jonás, porque él lo que quería era que Dios destruyera a Nínive, porque eso fue lo que él hizo. Pero mire cómo dice la escritura en Jonás 4:2. En su queja, vamos a leerlo aquí, decía, Señor, esto es exactamente lo que pensé que harías. Cuando todavía estaba en mi tierra y me dijiste que viniera a Nínive a sentenciarlos, por esta razón huí a Tarsis, porque yo sabía que eras un Dios compasivo, misericordioso, que te cuesta mucho enojarte y que eres lleno de bondad. Yo sabía que con facilidad dejarías la idea de destruir a este pueblo. Pero aquí el problema es que Jonás, él en su pensamiento conocía a Dios, pero no conocía su carácter. O sea, él conocía que él puede ser bondadoso, pero él sabía
que era mejor verlo a él como un siervo obediente y sabiendo que si él se iba a Nínive en el camino, porque él de todos modos gastó, o sea, él dice que donde él estaba, él pagó un boleto para irse en una dirección contraria, para irse a Tarsis. Pero entonces el mismo boleto lo hubiera podido pagar yendo a Nínive, o sea que no era un problema de gasto ni de tiempo, porque de todos modos él perdió tiempo cuando iba a Tarsis, sino que en el camino a Nínive él pudo haber cambiado su actitud diciendo, porque yo sé cómo Dios piensa, por eso hay que pensar como Dios piensa. Si yo sé que Dios es misericordioso y Dios puede cambiar su forma de declarar, yo sé que Nínive puede ser perdonado. Y estoy seguro que cuando Jonás predicaba, arrepiéntanse, Dios los va a perdonar. Yo sé que Dios los puede perdonar. Con él la sentencia que Dios los iba a... Pero él solo llegó con la sentencia. No somos igual nosotros. Muchas veces nosotros somos iguales. Dios te ha dicho, cree mis promesas. Y tú en lo fondo sabes, sí, yo sé que creo las promesas de Dios, pero las circunstancias son más fuertes. Y eso no nos deja creer. Hoy yo quiero provocar en ti que creas las promesas que ya conoces y que las retengas en tu corazón. Que sepas que si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque si pensamos como Él piensa, vamos a andar como sus pensamientos. Acuérdense que en Isaías 55 habla una expresión que dice, Dios dice, mis caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos no son mis pensamientos, pero eso se relaciona en dimensión, a que si nosotros empezamos a pensar como Dios piensa y nos alineamos en la forma como Él piensa, Él va a estar siempre más arriba, entonces no vamos a ser iguales porque Él siempre va a ser superior. Pero dice en los versos anteriores de esta manera, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. En otras palabras, si tú has dejado de pensar como Dios piensa, o has olvidado sus promesas, o tienes temor de que Dios no vaya a responder, vuelve a decirle, Señor, ese camino no es un camino agradable que yo estoy tomando. Voy a agarrar el camino de la certeza, el camino donde ha cambiado mi forma de pensar. He cambiado mi forma de mis pensamientos porque me quiero volver a ti. Entonces, el Señor te dirá, hiciste bien, porque yo voy a empezar a palmear, a esculpir, a plasmar todos mis pensamientos en tu corazón y en tu mente, tal como lo dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Señor amado, pon tu forma de pensar en mi mente y en mi corazón, y que sea como una ley, que se quede esculpida, Señor, esculpida, y que de esta manera yo pueda ser llamado pueblo tuyo por cuanto he creído como tú has creído. Aleluya. Yo sé que algunos de los que están aquí, no me están escuchando, han atravesado momentos en que han escuchado muchas voces, como las de Goliat, diciéndole que no se puede esto, no vas a lograr lo otro. Has escuchado muchas expresiones que te va a decir que no te va a ir bien. Pero hoy yo te quiero decir que aquel que empieza a renovar su forma de pensar, diciéndole, Señor, quiero abrazar tus pensamientos en mi mente y en mi corazón, tú vas a hacer un milagro.
Y yo quiero orar por ti porque hoy el Señor va a hacer milagros contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que te necesito y que necesito a Jesús. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, lléname. Padre, yo bendigo todo aquel que ha estado escuchándome y sé que si alguno ha estado batallando con sus pensamientos por situaciones, circunstancias que han sido adversas, Padre, te ruego que te levantes tú y que tu espíritu sople sobre él y que se levante con un hombre espiritual creyendo. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos seguimos viendo. Un abrazo.